igual a 3 pi de 2. Y también le vamos a cambiar el estilo. ¿Estamos? Esa es la de la tangente, ¿sí? Tiene corte en cero, porque la tangente de 0 es 0. Como ustedes, supónganse que no se acuerdan, ¿está bien? En algunos casos lo que hacen es tomar en la digamos, hacen otra tabla de valores, le dan valores, digamos, a X, y esos valores de X generalmente son el ángulo C, para que no lo tengan que pasar a radianes, no sé si eso, digamos, yo a los chicos que estuvieron en mi grupo en el ingreso se los explicamos. Una cosa es que ustedes tengan la calculadora en modo radianes. Si yo la tengo en modo radianes, sí tengo que escribir el valor de pi, que es el 3,14s dividido 2, y ahí calcular la tangente, pero como generalmente ustedes la tienen en grados, entonces ponen 0, que sería el ángulo de 0 grados, y ponen tangente, y les va a devolver el valor 0, entonces marco ese punto. Otro de los valores que se utilizan es el de 45, fíjense que para 45, que es pi sobre 4, ese es el ángulo de 45 grados, la tangente me da 1. ¿Ven que ahí apareció? Que es el punto este que está acá. Entonces, cuando ustedes ponen en la calculadora tangente de 45, la calculadora les devuelve el valor 1, y es el punto ese que ustedes grafican acá. Si quieren tomar otro punto más cerca, como para tener otro punto de referencia, más cerca de lo que es pi sobre 2, que es el de 90, y no sé, pongan el de 60. Ustedes ponen 60, determinan, está bien, cuál es el valor y más o menos dónde estará el punto, ¿sí? Lo mismo pasa para este lado. Bueno, vamos a poner este, le vamos a cambiar el color, porque si no los chicos como que no usan el mismo color, parece. ¿Qué hice? No puse enter acá. Y ahora sí, cambio de color. Dijimos que estaba el 0, 0, y vamos a marcar el que está en negativo para este lado, que sería el menos pi sobre 4 menos 1. Bien, esos serán más o menos nuestros puntos de referencia, ¿sí? ¿Cuál es el periodo de esta función? Pi sobre 2. No, Pi. pi. ¿A qué Pi. le llamamos periodo? No sé. Cada cuánto se repite, o sea, cada cuánto, por así decirlo, vuelve otra vez a aparecer lo mismo. Claro, ¿cada cuánto se repite? Si ustedes recuerdan otra vez lo que era la circunferencia. No, Nicolás. ¿Qué parte, Nicolás? Profe, no das más ya, ¿no? Ayer me acosté 2 de la mañana porque terminó el cumpleaños. ¿Se acuerdan que era el cumpleaños de mi hija? Terminó el cumpleaños y yo tenía que entregar el gráfico de la tangente. Bueno, y yo tenía que entregar un programa en mi otro lugar de trabajo. Lo terminé a las 2 de la mañana. ¿Cómo la Y pasó hoy, en el cumpleaños, profe? no sé, pero un Ya desastre. fue, profe, es como que nomás. Bueno, Nicolás, con respecto a la gráfica, con respecto a la gráfica, la idea es que vos hagas. No, yo no fue el cumpleaños hasta las 2 de la mañana, ¿eh? Aviso, por las dudas. Yo estuve hasta las 2 de la mañana, pero trabajando por ustedes y por los otros alumnos de mi otro lugar de trabajo. Ahí en la pizarra, lo que yo les decía es, si uno no tiene GeoGebra, lo que uno hace es tomar algunos valores específicos, como ustedes generalmente la calculadora la tienen en grados, ¿sí? Primero, acuérdense de algunas equivalencias. Digamos, 0 grados es lo mismo que 0 radianes. Ahora, 45 grados es lo mismo que pi sobre 4. Que 90 grados es pi sobre 2. Digamos, acuérdense a qué son igual algunos de esos ángulos en radianes, en grados y en radianes. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, a mi entender, si ustedes se manejan bien de otra forma, no hay problema siempre que lo hagan bien. Uno en la calculadora está acostumbrado a trabajar en radianes, en grados. Pero cuando se va a la gráfica, ya sea acá, como tengo yo en GeoGebra, o ustedes como cuando lo hacen en papel, como lo hace el profe,
cuando trabaja con seno, coseno y tangente, uno trabaja en radianes. Entonces acá yo no pongo 90 grados como ingresé en la calculadora, lo pongo en su expresión en radianes. Entonces, eso a tener en cuenta. Después, determinamos cuál es el dominio. Entonces, tomamos algunos valores de referencia como menos pi sobre 4, 0 y pi sobre 4. Me esperan un minuto que mis hijos están descocados acá. Espérenme. Sí, profe, no hay problema. Bueno, este es el momento habilitado para llorar, chicos. ¡Pah! Se escuchó. Por favor, que termine esto. Se escuchaba el griterío de niños. No, mamá, no, no. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Se escuchó el conchazo ahí No, atrás. esto de trabajar en la casa. Bueno, esos, ¿sí? Ahora, calculamos, ahora esto lo ingresan en la calculadora. En la calculadora, fíjense, si ustedes ponen tangente de, no voy a poner ¿qué voy a poner? De 45, ¿qué les da? La calculadora. 1. 1. No sé, creo que sí, 1 en la gráfica. Uno. Sí, a mí también me da. ¿Cuánto? Miren, no estoy compartiendo, ¿no? Sí, 1. Marta, sí estoy compartiendo. ¿Cuánto me daba para menos pi sobre 4? Ah, bueno, Ah, casi. mejor. ¿No tienen la calculadora ahí ustedes? Nada, que yo le hice a recuerdo. Si pongo 0, me va a dar 0, y si pongo pi sobre 4, me da 1. Y esos son los puntos que grafico, son esos 3. Y puedo dar más valores, pero sigo Profe, trabajando de la misma manera, sí. O sea, ¿y cuánto vale pi? Porque en número, en grado, no sé, ya me perdí con esto, radiales, Y grados. 180 grados. Pi Ah, es listo. 180 grados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá que yo lo marqué en la pizarra, ¿sí? Esos 180 grados, cuando yo me voy a la gráfica en GeoGebra, fíjate que en pi lo tengo ahí, que me da ese punto, el 0, 0, el 0, 0, pi 0, ¿sí? Y puedo tomar este otro que está acá al medio y puedo tomar este otro que está acá al medio. ¿Cómo obtengo un punto que esté entre pi y 3 medios de pi? Cham. Ah, Se le cortó el internet, profe, me parece. Ah, Ah, mentira, mentira. No, no, no sé. miren, piensen que el pi se repite con quién, con el 0 de acá, ¿no? Sí. Bien. Ahora, ¿quién es este punto que yo elegí acá? Sería pi más pi sobre 4. Perfecto. Ese sería un valor que se repetiría y que les daría 1. Si a ese pi le suman pi sobre 4, ¿quién es? Chan. 2 Quedamos ahí. pi sobre 4. No. No entendí, profe, la pregunta. Pi más pi sobre 4, porque pensemos esto, ¿no? Acá en la gráfica estamos viendo que este puntito de acá, el A, ese que dice ahí, es porque al 0 le sumamos pi sobre 4. Pi Si sobre esta 5. gráfica se me repite, este pi estaría cumpliendo el papel del 0, entonces si yo quiero elegir un valor que está entre pi y 3 medios de pi y que coincida con este valor, lo que me dijo el compañero, le sumamos al pi, le sumo pi sobre 4. Entonces, ¿cuánto es pi más pi sobre 4? 5 cuartos de pi. Bien. ¿Y en grados qué será? ¿3 grados? No tengo ni idea, profe. ¿Por qué les digo en grados? Porque yo recién les acabo de decir, ¿está bien? Es cierto, si yo lo pongo no me acuerdo cómo se calcula ahí en el 135. GeoGebra, pero si yo lo pongo en la calculadora en radianes no tengo problema, pero si ustedes lo tienen que ingresar en grados, ¿cómo hacen? ¿Cuántos grados era pi? 180.
¿Cuántos 780. grados eran pi sobre 4? 45. Y entonces, ¿cuántos grados van a ser 5 cuartos de pi? 135. ¿Qué suma y cierra? 225. ¿Cuánto? Ah, no, le sumé 90 acá. 225. Bien, 225 grados. Entonces, si yo acá pusiera 5 cuartos de pi, ¿cuánto me va a dar la tangente de ese ángulo? ¿Cuánto me debería dar? Y si ustedes le pongan en la calculadora, ¿tienen calculadora ahí en la mano, el teléfono o algo? Me Y dio escriban. 1. Claro, es 225 grados. Esto es lo mismo que 225 grados. Entonces, si nosotros lo ingresamos acá, si hicimos bien el razonamiento, si teníamos 5pi sobre 4, esto me debería dar 1. ¿Ven? Que ahí efectivamente apareció sobre la gráfica. ¿Vieron? ¿Se entiende? Por ejemplo, si ustedes quieren seguir repitiendo, no es... Yo sé que esto ya en la distancia esta de acá hasta acá tiene que ser pi y se repite. De acá hasta acá es pi porque ese es el periodo de la... No sé por qué esto se me puso en color. ¿Ustedes no saben por qué? No. Bueno, qué flojito lo de ustedes. Bien, ahí estamos. Hemos graficado tangente. ¿Qué transformación le podemos hacer ahora? Restarle, creo que dice pi sobre 4, ¿no? Bien, esa sería la que le sigue. ¿Qué transformación va a implicar hacer? Sería que se mueva hacia la derecha. Desplazamiento horizontal hacia la Perfecto, derecha. muy bien. No nos vamos a poner a sacar todas las cuentas, pero ustedes en el papel, ¿qué deberían hacerle a este punto para correr? ¿Cuántos lugares a la derecha se me va a correr? Pi sobre 4. Pi sobre 4. Solamente lo voy a hacer con este. El 0, 0, entonces, ¿a dónde se va a trasladar? A pi sobre 4. ¿Y qué más? ¿Y 1. el i cómo queda? Ah, 0, 0, 0, 0, perdón. Pi sobre Y 4, 0. voy a graficar directamente tangente de x menos pi sobre 4. ¿Ven? Ahí pasó. Vamos a ponerle en azul para que coincida con el punto que acabamos de correr. Qué bien. Cada punto, estoy aprendiendo, ¿no? Cada puntito de esta tangente se nos va a correr hacia la derecha pi sobre 4 lugares. ¿Y qué va a pasar con las asíntotas? Se deberían mover también. ¿Cuántos lugares? Pi sobre 4. Bien, entonces la primera asíntota que teníamos ahí en pi sobre 2, ¿dónde va a quedar ahora? Sería pi sobre 2 más pi sobre 4. ¿Y cuánto da? 3 cuartos de pi, ¿puede ser? Bien. No, ya mi cabeza está, yo la verdad que no sé cómo movió las asíntotas en ese sentido. Hombres, no es la intención. No importa, después ustedes se sientan tranquilos. Ahí se trasladó, ¿vieron? Que ahí la puse en color clarito. Pero la mueve pi sobre, digamos, un cuarto de pi, ¿cómo es pi sobre 4? ¿Cuánto lo mueve eso? Pi sobre 4. Ah, Entonces bien, lo que hacemos es, a este pi sobre 2 le vamos a hacer la cuenta acá. Este era para el ángulo, ¿está bien? Esto era una cosa. Y para la asíntota, lo que hicimos es a pi sobre 2 sumarle pi sobre 4. Básicamente lo que ustedes tienen que hacer sin tener en cuenta el pi, hago 1/2 más 1/4, ¿sí? 1/2 más 1/4, este 1/2 es lo mismo que 2/4, entonces 2/4 más 1/4 son 3/4 de pi. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí. Sí. Perfecto. Ahí la grafiqué yo, una sola grafiqué, la idea sería graficar todas las otras, pero la grafiqué en el mismo color de esta, no la grafiqué en el mismo color, mentira. Están mintiendo.
Ahí está. Ahora la grafiqué del mismo color de la gráfica que corrimos hacia la derecha. Y ahora estamos, no, todavía nos falta, ¿no? Sí, nos queda un cuarto por la tangente. Bien. ¿Y qué va a pasar con ese un cuarto? Se va a desplazar hacia Está multiplicando, ¿eh? acá, se va a alargar. A contraer. Se va a contraer, alargar, ahí ustedes tienen, fíjense acá, no sé si alcanzan a ver, en las tablitas Sí, 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 estas, ¿sí? se contrae. Claro, cuando se comprime verticalmente, ¿está bien? Porque estamos multiplicando por un cuarto, veamos ese efecto acá, vamos a poner, es un cuarto por la tangente de x menos y sobre 4. ¿Ven? Ahí lo que hace es, como se comprime, ¿estamos de acuerdo? Quedó la verde, esa que está ahí. Otra vez, ¿qué es lo que deberíamos hacer en esa contracción? Si hasta acá teníamos estos valores de y, cuando multiplico por un cuarto, cuando yo tomo un punto x, y de esta gráfica ya transformada, cuando hago un cuarto, ¿qué le va a pasar a las coordenadas de ese punto? ¿Quién se va a modificar? Y Y, entonces, si nosotros en esta gráfica que teníamos acá, que esperen, la original la vamos a sacar, así no se nos hace lío, está bien. Vamos a sacar estas, que son de la original, después las volvemos a agregar, es para que no se nos haga lío, ¿sí? No se nos corrió ni a derecha ni a izquierda, sino que permanece en el mismo lugar, es decir, mantiene las mismas asíntotas, está bien, esta gráfica. Lo que sucedió es que como que hizo esta compresión hacia el eje X. Entonces, nosotros habíamos visto que íbamos a tener el punto, bueno, lo vimos porque yo les hice uno solo, pero vamos a tener el punto pi sobre 2, 1, y ese punto estaba en esta gráfica de acá, ¿sí? En esta gráfica de acá. Si yo ahora, ¿qué le tengo que hacer a ese punto que está en esa gráfica? ¿Quién va a cambiar ahora? y Sí, entonces, ¿cuál es el punto que va a estar en la gráfica verde, que es la que tenemos que terminar, es la última que necesitamos? ¿Cuál va a ser una coordenada X? Pi sobre Fíjense, 2. este F, que tiene coordenadas 1.57, que es el pi sobre 2, 1, ¿en dónde va a quedar en la gráfica verde al haber multiplicado por un cuarto? Pi sobre 2 y un cuarto. Bien, pi sobre 2 y un cuarto. Fíjense, ahí quedó, lo vamos a poner en verde, ¿ven? Se modifica, acá lo ven, la coordenada X está igual, se modifica la coordenada Y. ¿De qué forma? A esta coordenada Y la tengo que multiplicar por un cuarto. ¿Se entiende? Sí. sí, sí. Más o menos. Digamos que sí. Pongámosle. Entonces, ahí quedan las tres. La original, que estaba marcada en rosa. No sé, voy a hacer captura. Necesitan que les, díganme cómo le entienden más. Le saco esa asíntota, esta, se las dejo así. No, Sí, no sé. sáquela porque ya con la gente también marí. Les podemos sacar los puntos si quieren. ¿La Así quieren a mí me parece que está bien. así? Bueno, yo les pregunto a ustedes No, porque es la captura que les voy a no poner. sé qué eran igual los demás. Se me durmieron los demás, no te preocupes. Vamos a poner, esta la vamos a poner acá. Después ustedes la Algunos agrandan. seguimos vivos, profe. Menos mal, menos mal. Y lo que vamos a A poner medias. acá
es que es la Las medias. gráfica Por lo menos respiramos. definitiva en verde. ¿Sí? Y primer gráfica base en rosa. Esta. ¿Está bien? Eso después ustedes lo revisan, lo acomodan mejor. ¿Sí? Eso es. Hay un montón de funciones y cosas por hacer, pero básicamente a eso hacemos referencia con las transformaciones. Partir de una gráfica base, trasladarla, alargarla, estirarla y toda esta cuestión. A eso se le llaman transformaciones. ¿Sí? Que es diferente de las operaciones que hicimos ayer. ¿Se entendió? Algo, por lo menos. Bien. Y vamos a hacer, a ver, espérenme. El 22 yo se los voy a dejar a ustedes igual, de todas maneras. Vamos a hacer composición, que es más fácil, y ya los... media hora me falta todavía. ¿Que ustedes estén dormidos? Pobre, los torturados. ¿No quieres dejar acá? ¿Qué significará eso? ¿Qué es eso que tenemos ahí? F compuesta en G o G compuesta en F. Perfecto. ¿Qué es eso? ¿Qué tenemos que hacer? Significa que F toma, en el caso de que F esté compuesta de G, como dice, Bien, vamos a ver el primero. ¿Sí? Se que reemplaza la F, X por la G. la X por G de X. Muy bien. Nosotros antes lo que hacíamos era introducir dentro de una función numeritos según el dominio que tuviera. En este caso, cuando hacemos composiciones, lo que hacemos es, dentro de una función, introducir otra función. ¿Está bien? Cuando hacemos F compuesta con G, lo que hacemos es esto, que significa que dentro de la F vamos a ingresar la G. ¿Qué nos va a quedar en este caso entonces? Si tenemos, digamos, acá lo que yo generalmente lo hago directo. ¿Qué nos quedaría? Y nos quedaría Raíz de 1 menos x al cuadrado. Bien, ahí ustedes también lo están escribiendo más abajo. Perfecto. En algunos casos, cuando uno hace una composición, a veces, lo mismo que cuando hacíamos sumas, restas, multiplicaciones, uno a veces intenta como tratar de trabajar con esa fórmula, digamos, algebraicamente, como para que quede una expresión más simple. En este caso, ¿qué nos quedaría? Raíz cuarta, puede Bien, ser. perfecto. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta para el caso de los ¿Por dominios? qué raíz cuarta? Porque cuando Porque es es raíz raíz de de raíz. 2 por 2. se multiplican los límites. Ah, sí. Está bien. ¿Vieron todo lo que las profes de matemáticas los hacíamos rabiar en el secundario? Era para esto. Segundo año ahí. Sí, sí. Menos mal que me acuerdo de hace 4 años. Está perfecto. Un Es trauma. para eso. Después en algún momento se acuerdan de nosotros y nos quieran. Mientras tanto siempre somos las odiosas y las más malas. Pero bueno, después se dan cuenta que para algo servía. Raíz cuarta. Ahora nos piden determinar dominio. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hacemos una composición respecto del dominio? El dominio de cada una de las funciones. El dominio de F y el dominio de G primero. Perfecto. Pero también tenemos que tener cuidado como cuando nosotros hacíamos, estos son el dominio de esta es el de la, perdón, el de la F es, ¿cuál es? Lo iba a escribir en intervalo. Del X. 0 al Positivos. infinito. Perfecto. El dominio de la G, yo creo que ayer hicimos una parecida. ¿O no? No acuerdo. Todos los reales. ¿Qué tengo como No. G? Sí, porque la raíz puede ser cualquiera. Porque está al cuadrado, la X. No, pero si me da negativo no me puede... No te puede dar negativo si está al cuadrado. Claro, No, porque es suponete que uno 1 No, tuviera claro. menos ese número. Entonces hay que Claro, si igualar yo a pongo 0. pero no Ah, cuando Claro, ¿cómo poner. tendrían que hacer ustedes para determinar ese dominio? ¿Qué tendríamos que escribir?
igualar a 0 y encontrar el intervalo. Bueno, una forma es esta, en realidad, a ver, no sé si es igual a 0, pero puede ser. En realidad lo que yo necesito es que lo que esté ahí adentro sea positivo o igual a 0. ¿Sí? En este caso nosotros podemos factorizar esa expresión, ¿no? Sí. Bien, ¿cómo le escribimos? 1 menos x por 1 más x. Bien. Ahora sí, determinamos cuándo eso es 0. ¿Para qué valores eso se hace 0? Para 1 y menos 1. Bien, entonces, esos valores nos van a dividir en la recta en... Bueno, qué prolijidad, se dice cualquier cosa. Perdón. ¿Cómo odio esa tablita? Hasta que se la aprendan, ¿eh? Ya le he repetido varias veces. Bien, marco el 1, perdón, el menos 1 y el 1, entonces eso hace que mi recta quede dividido en esos intervalos, ¿sí? En 3 intervalos. Por cada uno de esos intervalos yo tengo que determinar. Como verán, la prolijidad no es mi fuerte. Yo vi una parte del video del profe de teoría, es una prolijidad envidiable lo que hace. Pero bueno, no es mi caso. Sí. Bien, determino ahora el signo de cada uno de esos cositos por cada uno de esos intervalos. Esos cositos no quedan para nada bien. Cada una de esas expresiones, 1 menos x, 1 más x, y la otra, el producto entre ellas dos, para saber cuál es el dominio. Tomamos, dijimos, un valor de prueba que esté en este intervalo. ¿Cuál podrá ser? Menos 2. Menos 2. 1 menos x. Si reemplazo por menos 2, ¿qué obtengo? ¿Un resultado positivo o negativo? Positivo. 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 Vamos a seguir con el menos 2 acá en esta misma línea. Si lo reemplazo en 1 más x, ¿qué me va a dar? ¿Positivo o negativo? Negativo. 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 Si hago el producto entre 1 positivo y 1 negativo, ¿qué me queda? Negativo. 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 Ahora tomamos un valor de prueba en este intervalo. ¿Cuál puede El ser? 0. El 0, El más 0. fácil. Ah, es más fácil. Obvio. La primera expresión evaluada en 0, ¿qué nos queda? Positiva. Positivo. Positivo. Positiva. 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 Y El positiva. producto entre los dos va a ser positivo. Ahora tomamos un valor de prueba en este intervalo. 3. El 2. O 3, cualquiera. El 2. Bueno, es lo mismo. Si ponemos el 3, la primera expresión que nos da. Negativo. Negativo. La otra Positivo. Positivo. y el producto entre ellas dos, Negativo. negativo. ¿Qué necesitábamos nosotros? Que el producto fuera Fuera como mayor. Mayor fuera a 0. Entonces, Positivo. ¿cuál es el intervalo del dominio que tenemos? Menos 1, 1. Menos 1, 1. ¿Con paréntesis o con corchete? Incluyendo con curchete, porque puede ser igual a 0. Con corchete. Perfecto. ¿Sí? Ese es el dominio. Ahora fíjense, cuando terminamos de hacer la composición, nos quedó raíz cuarta de 1 menos x al cuadrado. ¿Cuál será el dominio de esa función? Menos 1, 1. Bien, en este caso coincide con el dominio de g. ¿Por qué? Porque la expresión que nos quedó acá dentro era la misma que estaba acá, y como también estamos trabajando con un índice par, entonces también necesitamos que esto sea mayor o igual que 0. Por lo tanto, el dominio de esta función, de la f compuesta con g, es el menos 1, 1. ¿Estamos? Sí. Si fuera en par, quedaría Si fuera como todo impar, real, ¿no? bien, hay que tener en cuenta lo siguiente. Si es impar, si bien puede ser para cualquier valor, pero yo tengo que tener en cuenta que mi g siga siendo, sigue estando bien definida. Es decir, La no puedo intersección poner, hay que ver. claro, exacto, porque yo estoy componiendo una f con una g. Entonces, fíjense que tienen que ser todos los, no sé si se les escribió, a ver, en la guía, a ver si la tienen escrita, porque van a ser todos los valores, pero donde la g esté definida, porque pensemos lo siguiente. Nosotros llegamos a esta expresión
porque hicimos el producto entre esto. Pero inicialmente nosotros deberíamos trabajar sobre esta función. Y sobre esta función nosotros no podemos trabajar con todos los reales. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. O sea, tiene que ser un dominio que se puede utilizar en los tres, por así decirlo. Como Exacto. decía. Sí, digamos, que quede definida, a ver, y puede pasar al revés, que esta función, digamos, tenga este dominio, ¿sí? Y que la otra, cuando yo hago la composición, se me achique aún más. Pero al ser múltiplo de 2, ya no puede ser, hay que buscarlo igual. Claro. Sí, digamos, no, cada vez que sean pares, a lo que vamos a hacer, cada vez que sea par, independientemente de lo que tengas acá adentro, siempre es la misma condición. Cada vez que el índice sea par, ¿sí? Cada vez que el índice sea par, vos siempre tenés que tener en cuenta que lo que está dentro de esa raíz tiene que ser mayor o igual que 0, independientemente de la expresión que vos tengas ahí adentro. Entonces ya está hecho. En este caso sí. Si fuera impar, ¿cómo quedaría? Entonces el intervalo, el dominio. El Y dominio tendrías que quedaría ver, lo mismo. ¿Quedaría -1 a infinito, puede ser? ¿O no? No, porque si fuera impar, el Ah, problema claro. es que esta G no nos quedaría definida. Entonces quedaría igual si fuera impar también. El -1 sería. Para este caso sí, yo de todas maneras voy a buscar, lo que pasa que habría que ver cuándo nos quede impar, porque como acá pasa que si es multiplicamos, impar, la raíz puede ser negativa. sí, pero el dominio de tu función G inicial no. ¿Está? O sea, si fuera impar, esta expresión podría ser todos los reales. Pero esta expresión de acá, o sea, la de la G, impide que sean todos los reales. Exacto. ¿Está bien? Sí. Acá, fíjense, para todo, acá lo tienen escrito, dado funciones f y g, definida por, es para todo x que esté en el dominio de la g, y que además, ¿está bien? Cuando esa g me devuelve valores, también haga que esos valores estén en el dominio de la f. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Eso tienen que tener cuidado, ¿sí? Porque cuando uno empieza a trabajar, fíjense si ustedes recuerdan el ejercicio de ayer de la división, creo que era, a ver, acá tengo el práctico, el 17C, no sé si lo habrán hecho, lo hacen después, ¿sí? En el 17C, ustedes después de que hacen un producto o una división entre esas dos funciones, ustedes también pueden simplificar, ¿sí? Simplifican las X. Pero cuando yo voy a determinar el dominio, tengo que tener en cuenta los dominios iniciales de mis funciones, porque si yo bien después opero entre esas funciones, inicialmente mis funciones tienen que quedar definidas, es decir, no me tengo que olvidar de los dominios de mis funciones, aunque después haga otras cosas. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Y vamos No, a no la entendí última, eso. y los dejo. Elijan nosotros No acá, lo entendí eso. ay, escuché algo muy bajito, no sé qué era. Que no entendí la parte esa al final. Que había dicho. En esta, digamos, ya sea en las composiciones o en las operaciones de suma, resta y multiplicación, cuando vos empezás a trabajar con las expresiones de una f y de una g, como te digo, operaciones, suma, resta o estas composiciones, vos entre medio empezás a hacer cuentas y capaz que simplificás la expresión que te queda, como esto que hicimos acá. Yo, en el caso de la que les estoy diciendo como ejemplo, que se los menciono acá, en el 17C, ustedes tenían, se me fue ahora, pero era X, por ejemplo, creo que es, y 1 sobre X, o algo así, o X al cuadrado y 1 sobre X. F de x es igual a x al cuadrado y g de x es igual a 1 sobre x. Bien, esas son las dos funciones que tenemos en el 17. Este es F y este es G. El dominio, si yo los veo así, el dominio de la F
son todos los reales, porque es la x al cuadrado. Y el dominio de la g no son todos los reales, es decir, tengo que sacar el 0. Cuando yo multiplico estas expresiones, cuando hacemos f por g, ustedes van a hacer x cuadrado por 1 sobre x. Yo puedo simplificar, ¿no? Y esto me va a quedar x sola. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si yo veo esta expresión, sí. para ustedes, ¿cuál es el dominio de esta función? Si veo solamente esto. Claro, si lo vemos así, todos los números reales. Serían todos los reales. Pero yo no puedo decir que eran todos los reales porque el dominio era la intersección de este dominio con la de este, porque yo debo seguir manteniendo que mi función esté definida. Entonces yo ahora no puedo poner todos los reales como dominio del resultado de ese producto. Entonces, el dominio de este Todos los también va a reales menos ser, 0. claro. Por más que me haya quedado esa expresión, ¿para qué me sirve? Y esta expresión me resulta más fácil de graficar. Y nosotros ya habíamos visto también un ejemplo que cuando graficábamos, en ese lugar me iba a quedar, si bien iba a ser la recta, pero en el 0, 0 me va a quedar un huequito. No va a estar definida para el 0, 0. ¿Y por qué? Porque inicialmente la G no estaba definida para el 0. ¿Estamos? No sé si eso aclaró Sí. o no. Pero Sí. digo, siempre es importante que entre las operaciones y las composiciones que ustedes hagan, tener en cuenta los dominios iniciales de cada una de esas funciones, porque siempre deben quedar definidas, por más que yo después opere entre funciones. Vamos al 21, y acá los dejo, y que descansen y que después sueñen con los angelitos. Con cálculo, Descansar. para que no soñar. ¿Qué es eso de descansar? Bueno, una forma de decir, es que ahora empiezan las responsabilidades. Era todo muy lindo hasta el secundario. Ahora olvídense, ahora ya empiezan a ser ustedes responsables de acá hasta que sean viejitos. Podemos elegir cualquiera de estos, ¿sí? La idea es la siguiente, ya tenemos una composición, ¿sí? Ahora lo que nos dice, ¿es así el enunciado del ejercicio? Claro. Ahora lo que nos dice es, nosotros lo que tenemos que encontrar es quién sería nuestra F y quién sería nuestra G para encontrar ese resultado final que es la composición que tenemos ahí. Está complicado ese. Vamos a hacer el A primero, que sería el más fácil y después elegimos uno más. Acá yo ya tengo una composición, tengo el resultado de una composición. Entonces a mí lo que me dice es, dígame quién es F y dígame quién es G para que esta H de X sea efectivamente la F compuesta de G, que es este, ¿no? Profe, ahí Sí. para hacerla fácil, ¿se puede poner que f de x es x y g de x es todo lo que está escrito? Sí, no, es cuestión de ir viendo. ¿Qué sería entonces tu F de X? Para vos, ¿quién sería? Yo le pondría x Bien. ¿Y tu G y de la X? función h sería el g. No, ¿quién es G? 3x menos 2 al No, no se cuadrado. puede hacer así. No, ¿Por qué? no, porque vos necesitas, digamos, en definitiva, me estás diciendo que tu G es la misma H. Entonces no me Claro, estás dando dos, vos me tenés que dar dos funciones diferentes sí o sí. No puede ser entre ellas el resultado que ya tenés. pero x no es puede ser una función. Sí, pero Sería entonces, x cuadrado. claro, vos F lo que y x necesitas cuadrado. es dos funciones, ¿está bien? Y una de esas funciones no puede ser ya el resultado que vos tenés ahí. Ah, puede ser 3x menos 2, por ejemplo. No sé, digo. Claro, entonces, en ese caso sí, sería 3x menos 2 y como decía el compañero, el f sería el x al cuadrado. Claro, o sea que Entonces, no la puedo poner tal cual. no, como f y como g,
tienen que ser, porque si no haríamos todas iguales. ¿Está bien? Pasa que es lo más fácil, Dios. Ajá, no. Como tenés que buscar dos funciones que cuando vos ingreses una dentro de la otra, recién ahí obtengas este resultado final. ¿Sí? No puede ser que una de esas funciones ya coincida con este resultado final que vos tenés acá. ¿Estamos? O sea que te complican la vida artificialmente. No, bueno, pónganle el nombre que quieran. Con esa idea, Sí, sí. ustedes van a hacer el B, el C y el D. Acuérdense, yo hoy en la tarde tengo que estar les voy a estar compartiendo las soluciones de los ejercicios que vimos ayer y las soluciones de los ejercicios de hoy. Hoy falta un ejercicio más que es el 22, que no lo vamos a ver acá, ustedes lo van a ver después, o se lo Profe, preguntan a Dani, me preguntan a mí. ¿Sí? preguntan en el chat qué es la LN o IN, no sé, LN, no sé qué. Es logaritmo Logaritmo natural eso. Ah, esa todavía no la tienen que ver ahora. Si quieren, sí, ¿Vale sí, 10 o 2,7? ¿Ah? Que el logaritmo natural y el que varía 2,7 es el E. No, el E es 2,7. Que cuando yo ingreso ese valor dentro del logaritmo natural me da 1. Es logaritmo natural. Lo que pasa, Juliana, que todavía no lo dan. Así que si no lo quieren hacer, no lo hacen. Pero ya ustedes van a ver la función logaritmo natural y función logaritmo exponencial. Por eso, por ejemplo, en el ejercicio 18, el E, el F, digamos, acá explicamos 3, les queda uno solo para hacer ustedes, porque las otras del 18 dice y igual a 4 a la x menos 3, y digamos, empiezan a aparecer exponenciales y logarítmicas que todavía no las ven desde la teoría, por eso tampoco las vemos en la práctica. Si bien Profe, están ahí, entonces, ¿qué tenemos que hacer hasta ahora? 22, inclusive. 22, inclusive, pero ¿qué ejercicios dijo que no debemos hacer? Todos. Todos, pero si usted está diciendo que algunas tienen funciones logarítmicas. Pero es que, perdón, todas y las que no tengan, sí, es cierto, perdón, soy yo, es viernes. Todas las que no tengan, las que no tengan, no, las que vos veas que tengan logaritmo o exponencial, que te vas a dar cuenta que no las viste en teoría, que no tenés ningún video explicativo de eso, esas no se hacen. Bueno. ¿Sí? De todas maneras, ponele, si vos empezás a resolver uno de eso y no te das cuenta, cuando vos vas a la guía de resolución, hay un cartelito que dice, los ítems, por ejemplo en el 18, desde el E hasta el J, se hacen más adelante. No me acuerdo cuáles otros eran. Bueno, el 21, el B, lo que pasa es que no es tan difícil, pero esos, ¿sí? Bueno, los dejo, tranquilos, que les sea leve el fin de semana y todos los ejercicios de cálculo y de las otras materias que estén cursando. Sí. Gracias, profe. Todos pasamos por eso. De hecho, Chao, profe. tranquila, profe. Nos vemos, profe, que ande bien. Que anden muy bien, cuídense. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Adiós. Cuídese.